El tema de hoy está increíble, se llama miedo al rechazo. ¿Cuántas cosas hacemos por miedo al rechazo? Y muchas veces ni siquiera identificamos que lo hacemos por miedo. Y pasa que desarrollamos elementos societales, Ujú. o sea, desarrollamos habilidades para encajar y dejamos de ser nosotros mismos Eh por ese eh, miedo. es increíble porque, em, en el mundo de psicología, y especialmente cuando se hablan de neurodivergencias como TDA y autismo y cosas así, se habla mucho de este concepto de masking, que hay personas que van Ujú, toda su vida actuando hacia el exterior como que no son neurodivergentes o como que, ujú, como aprendiendo a actuar lo que ellos sienten que es lo normal, pero gastan tanta ajá, energía. Y eso nos pasa a todos, no tienes que ser neurodivergente para que eso pase, pero es un término tan común y hay muchas personas que llegan como a vivir periodos extendidos de su vida generando habilidades sociales y habilidades de sobrevivencia ajá, que sí lo pueden hacer, pero no es natural, no es su esencia, como dices, es algo societal y como en momentos específicos, claro, siempre decimos, está bien adaptarte por colaboración, por gratitud, por generosidad, pero cuando lo estamos haciendo por miedo al rechazo, por buscar aceptación, para mantener la paz, para encajar, para ser aceptados, el problema es que nos vamos perdiendo y creo que todos nos ha pasado que llega ese momento de, oye, ¿cuál es mi verdadera esencia? Y, sí, y, sí, sí, sí. ¿Y cuándo empecé a hacer eso? Oye, fíjate que ahorita que justo das este ejemplo, me acordé de una película de una chava que no recuerdo el nombre, pero si lo recuerdo, prometo escribirlo en en los comentarios. Ella, con cada novio que tenía, decía: "¿Les gusta, hockey? Ah, pues amo el hockey, y ahora ya hago hockey", Ah, sí, ¿no? No, pues, ay, es que yo amo los huevos estrellados. sí. Y yo también. Entonces, o sea, toda su vida estuvo tratando de encajar, Ujú. pero nunca, o sea, pero estuvo sola todo el tiempo, ni siquiera ya se reconocía a sí misma, Va. hasta que un momento dijo: "¿Quién soy? O sea, ¿cómo realmente me gusta el chocolate? O sea, ¿cómo realmente, eh, es la persona con la que quiero compartir mi vida? O sea, ¿cómo Ujú. realmente soy yo?". Y muchas veces desarrollamos elementos que ni siquiera son No, nuestros biológicos, no, ¿no? es Ese aventurero, ¿no? Del hockey o de escalar o de así, ujú. dices, o sea, te avientas a hacerlo por encajar, No, pero no eres. y no solo por encajar, a veces cuando empezamos, una de las cosas que hablamos en Develop es cuando, em, empiezas un nuevo proyecto o una nueva relación o descubres algo nuevo, te da un boost de energía y a veces un boost de confianza también cuando hay esa pasión, te da doble batería, Ujú, doble aguante, doble disfrute de cosas y de repente lo imposible se vuelve posible, cosas que normalmente no te gustan tanto, de repente te pueden gustar mucho. Y y en ese momento lo podemos llegar a disfrutar, porque cuando estamos apasionados podemos disfrutar de más cosas. El ujú, problema es que si se nos olvida regresar a nuestra esencia, si se nos olvida, atender nuestras necesidades, biológicas, es decir, si eres introvertido, tienes que darte tiempo para desconectarte de la presión social, tienes que tener tiempo más a solas o más tranquila ujú, o con más predecibilidad. Si eres extrovertido, tienes que darte tiempo para socializar, para mover, para salir un poquito de la rutina. Entonces, a veces hay proyectos, hay relaciones, hay personas que nos sacan de nuestra zona de confort o nos expanden nuestra zona de confort o ujú, nos llevan a nuevas cosas. Y no quiere decir que cuando empiezas algo nuevo, que no estás siendo auténtico, simplemente no es tu base de conducta, no es lo que puedes sostener continuamente sin como tomar un break de vez en cuando. Entonces, sí.
sí es como estar como consciente de, okey, tal vez lo empecé por la razón, no necesariamente lo empecé por una mala razón, simplemente se me olvidó regenerarme, nutrirme, desconectarme, darme mis espacios. Y eso es lo que queremos, como tener la confianza de Ujú, poder decir no, tener la confianza para decir, ¿sabes qué? Este fin de semana prefiero estar en casa que ir a esa fiesta. O este fin de ujú. semana, la verdad, sí necesito salir. O hoy quiero hacer esta otra cosa diferente. Y tener la confianza de atendernos sin Sí. sentir que va a ser un gran problema. Sí, y muchas veces dejamos de identificarlo, o sea, dejamos Sí, de darnos cuenta que ya caímos en eso. sí. Entonces, algunas señales que nos pueden decir, que estamos dejando de actuar como somos, es que cuando tomas una decisión o cuando dices que sí a algo, lo sientes en el cuerpo. Sientes que algo, así que: "Ay, es que no quería, pero bueno, está bien, te voy a ir", ¿no? Ujú. Que te sientes así como Sí. apretadito de: "Ay, chin, bueno, es que quería decir que no, pero bueno, está bien, sí voy", Ujú, ¿no? Y eso puede ser mucho, bueno, ese decir que sí a fuerza, la verdad es que ujú, puede ser como mucho en todos los elementos. ujú, claro. También que sientas, mucho cansancio, que te sientes Ujú, agotado todo el tiempo, que llegas a tu casa y dices: "Necesito una siesta, hoy no tengo ganas, hoy no me levanto a hacer ejercicio". O sea, ese ujú. cansancio, ese agotamiento acumulado que dices: "Esto es estrés, esto es, ¿qué es esto?". Sí. Entonces, son algunas señales que empieza a enviarte tu cuerpo para decirte: "Algo no estás siendo tú". Ujú, Entonces, es la alerta de decir: "¿Cómo vuelvo a ser yo mismo?", ujú, o qué es lo que me da miedo, ¿no? O sea, ujú. que me rechacen, que me critiquen, que que ya no encaje en este grupo, que me juzguen por pensar diferente, por no querer ir. Entonces, cuando logras identificar eso, empiezas como a respirar. Y entonces es el momento de decir: "¿Qué es lo que yo quiero para mí?". O sea, Ujú, ¿qué es importante para mí? ¿Quién soy yo en realidad? O sea, ¿qué es lo que a mí realmente me gusta hacer, no? ujú, Entonces, es cuando te permite caminar hacia el sendero de tu propia felicidad, de tu mayor disfrute de la vida, ¿no? Y ayer lo platicábamos, es que somos seres integrales ujú, y que tiene que ver con lo que comemos, lo que hacemos, ujú. dónde trabajamos, quiénes son nuestros amigos, si cómo dormimos, si tomamos agua. Y vi este, un meme súper simpático que dice: "Oye, ¿no te gusta el agua? ¿No te gusta el agua? Pues es agua, ¿qué otra cosa no te gusta? ¿El aire?". O sea, son como cosas súper básicas que dices: "Es que cómo", ¿no? O sea, como ir go to basics, Sí. ¿no? No, es increíble. Y yo conozco personas que tienen esa como idea de: "No, no me gusta agua". Mi papá necesita mi papá, cada que cuantos meses se compra una nueva máquina de hielo, Ujú. porque en Dinamarca hay mucho calc en el agua, entonces se van descomponiendo y mi papá en vez de ir, porque aquí en Europa hay buenas garantías de 2 años y todo, va y se compra uno nuevo y entonces tiene dos o tres, entonces ya la próxima vez que lo voy a visitar me voy a traer uno, pero, pero bueno, eso es una anécdota. ah, pero el tema es importante porque efectivamente tenemos que atendernos y a veces es lo más básico, a veces es Ujú, ah, permitirnos ser. Y a veces pensamos que el miedo al rechazo es el, me van a rechazar en algo específico. Y puede ser, yo soy una persona que sufrí tanto miedo al rechazo que creo que mi primer beso fue, quiero decir, 20 o 21 años, literal. Yo era como de esas personas, era guapo, tenía
carro impactante deportivo, tenía dinero, tenía dizque todo en papel, pero yo sentía que era una ofensa. Esto era antes del Me Too, pero crecí con tantos consejos de que tienes que ser caballeroso, respetuoso, no quieres incomodar a ninguna chica, no quieres como todos los hombres son iguales y solo piensan en sexo y esto y lo otro. Entonces yo en el ámbito romántico y sexual, yo tenía muchísimo miedo al rechazo. Yo me acuerdo, me iba a los bares y yo vivía en Canadá cuando llegué a la edad de ir a bares y yo bailaba mejor que los canadienses y tenía muchas oportunidades. Yo me acuerdo hasta literal, hubo una, 2 ocasiones donde tenía hasta una chica desnuda en mi cama y era como, ay, mejor te doy un masajito para mostrar que no soy como los otros chicos. Y entonces me mandaban sus amigas, ella quiere contigo, no, ya sé, pero quiero mostrarle que no la estoy usando. Y las amigas como, no, ella quiere, bueno, sí, lo sé, pero, no, no, ya ahora reflexionando, me doy cuenta que yo llegué a rechazar a otras personas por mi miedo al rechazo, yo me frenzoneaba. Y el punto es, a veces es algo así, a veces es un miedo extremo, puede ser en Ajá. el lado romántico, que yo tuve eso por mucho tiempo, a veces puede ser en las ventas, el miedo del rechazo, porque obviamente en Ujú. las ventas hay mucho rechazo y tienes que tocar muchas puertas antes bueno, depende obviamente de qué estás vendiendo y así, pero normalmente mayormente rechazos y, y pues tienes que desarrollar esa confianza y levantarte de nuevo. Ujú. Pero si no te enseñan eso y te enseñan a ser perfectos, enseñan Ujú. a no incomodar, te enseñan a no ofender. Y yo tuve ese tema que era como, me enseñaron a ser como tan bueno que no quería incomodar a nadie. Y es como Exacto, ahí me corté mucho, como sí me limité mucho. Sí, exacto. Es que en realidad la sociedad nos califica todo el sí, tiempo, sí, ¿no? O sea, desde el colegio, sí, si sacas 10 eres listo, sí, si sacas 6 no. sí, ¿Cuántos compañeros no llegaste a tener en el colegio que eran superlistos, sí. pero sacaban 6 no Ujú. llevaban libreta, les chocaba, pero eran brillantes, Yo a ¿no? veces era así. Ent Entonces, pero es que son eléctricos, ¿no? O son fuego, entonces, no, o sea, son más dispersos, pero son superlistos. Entonces, vivimos de etiquetas Ujú, y de que reconozcamos esas etiquetas todo el ujú, tiempo. Entonces, eso, o sea, como y lo mismo que pasa con las modelos y que es como un ejemplo que puede sonar trillado, pero que 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 tienes que estar flaca, que tienes que estar fuerte, que tienes que estar sí. bonita, que tienes que o sea, ¿por? Tienes Ujú, que ser auténtico y tienes que te haga feliz. Eso, pero eso nadie te lo dice. sí, Eso lo descubres después de los 40. ¿Y qué pasó tú antes? ¿No? Por eso es nuestra responsabilidad, digo, como papás. Para mí hoy es darme cuenta que si yo puedo hacer algo por el mundo y decirle es tu oportunidad de ser feliz, porque sí. hoy estás vivo, porque hoy estás Ujú, aquí, a eso veniste. O sea, es mi responsabilidad moral decirlo a los 4 vientos, ¿no? Pero aquí lo importante también es que tú puedas darte cuenta de cuando no eres tú mismo. ujú, Y y el camino de identificar qué elemento eres y ujú, cómo te mueves, o quizá no sea tan fácil para ti en este momento. ujú. Pero sí puedes empezar por identificar tus baterías. Sí. O sea, si empiezas a darte cuenta que mentalmente estás agotado, Ujú, que no tienes como la claridad mental para tomar decisiones, que las fuentes de información no te generan confianza, que estás dudando de lo que estás haciendo, ujú. esa es una alerta, Sí. ¿no? Tu batería emocional. O sea, que no te estás permitiendo sentir miedo, no te estás Mm, permitiendo sentir, eh, o buscar espacios de sentirte en paz, ujú.
¿no? O sea, cuando emocionalmente te sientes intranquilo y o sea, primero date permiso de sentirte mal, Ujú. ¿no? Para y reconocer que emocionalmente estás drenado o que tu batería está ya en rojo, ¿no? O sea, eso reconócelo primero, y desea mucho, o sea, para volver a llenar la copa hay que vaciarla primero. O sea, ya te diste cuenta que está vacía, y entonces, ¿qué vas a hacer? Pero aguas con lo que buscas. Ujú. O sea, esa batería emocional no la podemos llenar con cualquier patán que nos encontremos en el camino, o como estas mujeres que se la aventaban a Yannick. O sea, necesitamos, encontrar espacios seguros, Ujú. donde emocionalmente podamos sentirnos seguros, ¿no? Y luego, bueno, la batería física. También, ¿qué tal estás durmiendo? ¿Qué tal estás comiendo? ¿Estás tomando agua? De verdad, No es no tan me pregunten eso, ¿eh? básico. Pero en realidad es como, o sea, porque tiene ciclos, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, porque bien podría, o sea, vaya, o sea, y hay momentos que, digo, también acabo de tener un fin de semana, de evento, o sea, de desvelo, de no dormir, Sí, ¿no? Pero vaya, o sea, pero ahí te estás alimentando de sí, la batería sí, emocional o de la batería mental, porque te estás enriqueciendo, sí, 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 sí. ¿no? Entonces, como que la batería física aguanta. Entonces, son como esos momentos de emocionalidad, de enriquecerte, de crecer, Ujú. y que físicamente dices: "Ya sé que voy a estar agotado cuando esto Sí. acabe", pero lo tienes claro, Sí, ¿no? te das permiso, no te juzgas, no te criticas. Cuando sabes, okey, yo tengo estas baterías, la batería mental, emocional, social y física, y si yo los voy gastando, yo tengo que recargar esa batería otra vez. Y cuando hablamos de los elementos, si hablamos del lado extrovertido, si yo sé que yo recargo mi batería con socialización en mi lado extrovertido, pues me lo puedo permitir. Pero si tengo mi lado introvertido que necesita su tiempo más tranquilo, me puedo permitir eso. Y yo soy una de esas personas, y bueno, tú también, que tenemos los dos Sí. lados. Ujú. Y muchas personas somos así, que efectivamente tenemos partes de nuestra esencia que requieren diferentes cosas en diferentes momentos. Y a veces lo Ujú. que pasa es que vivimos como periodos como ping pong, donde por un periodo extendido vivimos como muy extrovertidos y lo llevamos a un extremo y es como, no, ya después es como, no, no quiero ver otra Ujú. fiesta, no quiero ir a otro viaje, no quiero hacer otra cosa, quiero estar en casa y tranquilo. Y ya llega un punto donde, no, ya me urge salir, ya me urge, Ujú. y poco a poco vas encontrando tu equilibrio cuando eres esas personas que tienes los 2 extremos, pero no todos tienen. Hay personas que son extrovertidos con extrovertidos con extrovertidos, y hay personas que son introvertidos con introvertidos con introvertidos. Hay de todo, ¿verdad? Sí. Pero sí es como saber que a veces hasta tenemos conflictos internos y hay que buscar esa armonía y esa, pues sí, como balancear nuestros elementos un poquito. Sí, y ahí, digo, es importante ver que, por un lado, diferenciar cuando eres introvertido que cuando eres tímido. La Sí. timidez generalmente está relacionada con la inseguridad, Ujú. y que esto también está ligado al miedo al rechazo. Sí, Entonces, siempre va a haber alguien que te va a juzgar, sí. siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con tu forma de ser, tu forma de pensar. Siempre va a haber alguien que piense diferente que tú. Ujú. Aquí lo importante es, ¿qué vas a hacer con eso? Sí. O sea, y si tú trabajas en lo que te da fuerza a ti mismo, Ujú. vas a aceptar que alguien piense diferente que tú Sí. y no te va a afectar. Es interesante. También hay un término, no sé cómo se llama en español, pero hay algo que se llama post-traumatic growth, que después de traumas y después de Ujú, experiencias difíciles y adversidad, eh, puedes tomar esos eventos y catapultearte y puedes como crecer y aprender de eso.
Así Eso es. no quiere decir que cada evento traumático te va a llevar a un crecimiento. A veces nos caemos, a veces nos generan como heridas y así. Claro, pero nosotros tenemos una oportunidad de concientizarnos de, oye, esto yo tengo que reconocer mi fortaleza en todo esto. Y a veces cuando tú te permites celebrar o reconocer, y a veces cuando tienes miedos, inseguridades, traumas, a veces solo levantarte de la cama, desayunar o comer o salir de la casa o bañarte, cosas así, hay que celebrar. Hay periodos donde Sí. las cosas se ponen intensas y hay que celebrar como los pequeños logros y poco a poco los pequeños logros se van acumulando. Pero con el miedo al rechazo, lo que pasa es que a veces, especialmente cuando estamos conscientes y tenemos como una narrativa en nuestras mentes, que a veces lo que pasa, por lo menos en mi caso con la ansiedad social, yo me autocastigaba por las tonterías que dije hace 10 años. Por ejemplo, yo me acuerdo Ujú, en la universidad cuando hice una presentación que dije una cosa, me presenté de la forma incorrecta y, ay, qué estúpido, ¿por qué me presenté así? ¿Por qué no? Mejor lo dije así de otra manera. Me ujú, acuerdo de los primeros lives que hice, ay, que ¿por qué hablé de más? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué el otro? Y me criticaba y era como cada vez que me iba a bañar, cada vez que me iba a dormir, era estarme autocastigando, autocastigando, autocastigando. Pero ujú. la mayoría de las personas ya se olvidaron de eso. Tienen cosas mucho Sí, más importantes en sus vidas que estar pensando en qué dijo Yannick hace 10 años en evento tal. así E- es. Es, eh, solo nosotros le dedicamos tanto tiempo cuando tenemos ese tipo de ansiedad. Y algo bonito es el fracaso no es permanente. Podemos aprender y no es personal. Muchas veces es nuestra estrategia, es nuestra energía, es nuestro como estrategia o nuestra ejecución, pero se puede Ujú, cambiar. Tenemos oportunidades de intentar de nuevo, de mejorar nuestra comunicación, mejorar nuestra confianza, mejorar nuestra estrategia y ujú. podemos tratar desde otro ángulo, con otra energía, otro momento. A veces simplemente no es el momento y muchos los rechazos que recibimos y los juicios son porque otras personas están drenados, están inseguros, están traumados, tal vez ven algo en nosotros que les recuerda algo en ellos y Así están es. proyectando. A veces nosotros detonamos algún trauma o inseguridad, pero no por que nosotros hicimos algo mal, pero porque algo les recordó a otra persona y están asociando algo que nada que ver. Entonces, hay mil razones por cual alguien nos puede rechazar. Y hay que solo tener empatía y autocompasión y compasión por la otra persona y buscar, ok, ¿por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Y cómo puedo mejorar como mi estrategia? Sí, y y y y es bien importante, la verdad es que identificar este miedo, porque a veces nos detona, eh, pues, otras experiencias, o nos recuerda, nos lleva a Sí, a experiencias que a lo mejor tuvimos de pequeños, tuvimos en el sí, colegio, que no logramos a lo mejor, reconocer, o superar, o cambiar. Y entonces, eso nos lleva a tener, pues, pues, algunos momentos de ansiedad, sí, en algunos casos hasta, ataques de pánico, sí. eh, y tienes una sensación de, pues, de un miedo tremendo, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que este tema del miedo al rechazo, digo, hoy han salido varios anécdotas, y simpáticos, pero es un tema serio, es un tema Sí, importante que creemos que hay mucho más para sí, hablar de él, hay sí, mucho que trabajar en cada uno de nosotros, em, porque hablar de aceptarnos, de reconocernos, de darnos nuestro propio valor, la verdad es que es algo complejo, porque ujú, no nos han enseñado a hacerlo, ¿no? Sabemos, ¿no? Que, pues, es que ya sé que, o sea, y bueno, y no siempre, pero dices, bueno, mi papá, mi mamá siempre me va a querer, o mi tía, ujú, o, ¿no? O sea, hay seres cercanos a nosotros que sabemos que siempre nos van a querer, ujú, pero a veces no los tenemos.
a Ujú. veces nos decepcionan, em, y no tenemos quien nos recuerde que somos Ujú. seres valiosos e Sí. importantes y que seamos como seamos, siempre tenemos algo que aportar al mundo. Es Dilo, interesante. dilo. Sí. No, es interesante lo que dices. Y algo que quiero agregar es, el miedo al rechazo afecta a cada nivel de éxito, cada, tipo de persona, y hasta puedes crecer en una familia donde te dan mucho amor y cariño, pero, por ejemplo, han hecho estudios recientemente que muestran que si a los niños les, ah, eh das demasiada como reconocimiento basado en resultados en Ujú, vez de basado en esfuerzo, l esos mismos niños empiezan a tomar menos riesgos, empiezan a tener miedo de no sostener "Ay, yo soy el inteligente, yo soy eh, el que saca las calificaciones buenas". Entonces, hasta se vuelve una parte de nuestra identidad que tenemos que sostener esa responsabilidad. Mi hermana era la inteligente en la familia en cuestión de temas académicas, porque ella sacaba puros Asias, pluses, tenía como las mejores calificaciones siempre. Entonces, para ella había mucho de esa presión. Yo tenía inteligencia emocional y social, entonces siempre había esa presión de que yo cualquier reunión, cualquier fiesta, cualquier evento de networking, yo tenía que ser la estrella, yo tenía que entretener, yo tenía y mi papá, y bueno, mis papás me entrenaron para eso y siempre era como desde niño, desde que podía caminar, antes de que podía caminar, me ponían en traje y yo ahí con los adultos hablando. Entonces, a veces nos generan una confianza, pero también se vuelve una parte de nuestra identidad y una responsabilidad y una carga. Y a veces exacto. hay ese miedo de, ¿qué tal si fracaso? Porque eso es lo que me Ajá. da valor. Entonces, algo que hablamos en Develop es, hay que diversificar nuestras medidas de valor y éxito. Entonces, si creciste en una familia militar y te lastimas la espalda y no puedes entrar al militar, vas a entrar en depresión y sentir que eres un fracaso, porque tal vez Ujú, solo tienes una medida de valor y éxito. Entonces, hablamos de, ujú, es importante buscar varias cosas que te dan valor a ti. Entonces, yo, por ejemplo, independiente de cómo va mi negocio, cómo va mi vida, yo sé que en mi interior tengo ética, tengo ujú, habilidades sociales, tengo un gran corazón, entonces puedo fracasar, me puedo caer las veces que me tengan que caer, pero tengo cosas que puedo celebrar en mí incondicionales. Y eso es ujú. algo que muchas veces ponemos condiciones en nuestro valor. Si yo puedo conseguir este dinero, si yo puedo tener hijos a cierta edad, si yo puedo ser buena mamá, si yo puedo Ujú, ser ujú. buen líder, y como hombre, muchas veces es el dinero que traes a la casa. Ujú. Mujeres a veces es como los estereotipos que si no sabes limpiar, nadie te va a querer, o si no sabes cocinar, ¿quién te va a querer? Especialmente en Sí, América Latina se escucha mucho de esas cosas. ajá, Y, sí. y hay esos estereotipos que también nos ponen presión. Entonces, una parte grande de trabajar este tema de miedo al rechazo es quitémonos las presiones, reconozcamos realmente todo el valor que tenemos, los corazones que tenemos, las mentes que tenemos, y aunque nos comparemos con personas que tienen otras fortalezas, otros elementos, otros cerebros, otras familias, otras redes de apoyo, lo que sea, y a veces nos sentimos menos en comparación. Yo por muchos años me sentía estúpido. Yo sentía que yo era bien estúpido, pero soy súper inteligente, puedo hablar de 1000 temas, Ujú. puedo estudiar cosas a un nivel técnico y puedo arreglar cualquier dispositivo, puedo hacer muchas cosas, soy muy inteligente, pero yo me sentía estúpido porque me comparaba con mi papá que fue a Princeton y a Penn, dos escuelas Ivy League, mi hermana que estudió en no sé cuántas universidades en Japón y en Canadá con las mejores calificaciones. Mi mamá también con maestría, casi doctorado también. Entonces yo era el único yo soy el college dropout, el emprendedor, el raro, entonces yo me sentía bien estúpido y me sentía como una carga ay, pero la verdad ahora es como las personas vienen a mí por consejos, me pagan a mí por consejos, es como, wow, digo,
Entonces, hay que darnos permiso a inventar nuestro camino, no basar nuestro camino en las presiones en nuestras familias, en los éxitos de los demás. También cuando yo creé mi primer negocio, traté de ser como Steve Jobs y Bill Gates, cuando yo no soy ninguno de ellos. Yo tuve Eh, que descubrir cuál es mi diferenciador. Entonces, para encontrar tu confianza es cuáles son tus diferenciadores, qué es el valor que tú traes al Ujú. mundo, independientemente de las presiones, las expectativas y las comparaciones, ¿qué es lo que te hace diferente a ti? Y los elementos ayudan mucho con ese proceso de identificar Sí. algunos de tus dones. La verdad que sí. Y ese miedo fue tu detonador Sí, para encontrar tu confianza sí. y reconocerte a ti mismo cuáles eran tus cualidades, Ujú, cuáles eran todas tus, fortalezas, ujú. y pudiste trazar ese camino. Entonces, Sí, es bien importante, porque vemos el miedo como algo malo. sí, Entonces, el miedo es algo positivo, sí. porque nos pone alerta, porque Nos salva nuestras vidas. sí, y entonces ahí vemos, a ver, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer para que esto no me dé miedo? Aquí encuentro mi fuerza, Ujú. aquí encuentro la forma de ese trampolín para salir Sí, adelante. sí, Entonces, te invitamos a que te reconozcas, a que te veas al espejo y seas honesto contigo mismo y digas: "Tengo esta y esta ujú. fortaleza. No soy como quieren que sea, no voy a ser ese que quieren que como que actúe, que piense, que no voy a ser, pero ¿qué sí soy?". Sí, Y desde ahí crear, y desde ahí ser feliz, y desde ahí, y entonces puedes ahí, entonces, realmente empezar a cambiar tu vida, en el momento en que te totalmente. reconoces. Y permítete el tiempo que se requiere, los fracasos que se requieren, las lecciones que se requieren, porque nosotros vivimos en un punto de la historia con Instagram, con YouTube, con todas estas, donde editan sus fotos, sus videos, muestran una persona un personaje básicamente al público, pero tú no sabes qué está pasando tras bambalinas. Hay estudios que muestran que las parejas que enseñan más fotos felices en redes son los que están menos felices con sus relaciones y están buscando como crear una apariencia hacia el exterior, pero en el interior tal vez no está tan bien. Claro, con el Develop hablamos de que hay ciertos elementos que son más propensos a eso que otros también, no hay que generalizar, pero sí es cierto que nosotros pensamos que somos un fracaso porque a veces nos tardamos más tiempo de lo que pensábamos, pero todos subestimamos el tiempo que toma llegar a nuestras metas a veces y Sí. nos rendimos demasiado temprano. Y hay muchos genios que estaban a un paso de llegar a sus metas y sus sueños, pero simplemente no tenían la confianza para tomar ese paso más. Entonces, el fracaso solo es un fracaso real si no te levantas otra vez, porque Exacto. nadie se acuerda de todos tus fracasos. Ujú. Puedes fracasar 20 veces, solo necesitas un éxito o un logro para que te recuerdan de ese logro. Y casi todas las personas exitosas del mundo, todos los actores, cuántas veces los rechazaron, cuántos años estuvieron Ujú, trabajando en ujú. restaurantes o bares o así, mientras iban tratando de conseguir algún papel en alguna película. Todo Todas las personas exitosas han tenido rechazos y fracasos. Entonces, Sí. permítete ese proceso y aprende de eso. Ujú, Desarrolla tus habilidades, no culpes que si la cultura, que si la familia, que si esto, que si lo otro. Claro, hay factores externos que tal vez nos retan, pero en nuestro interior ¿qué puedo desarrollar? ¿Qué puedo optimizar? ¿Por qué se llama Develop You? No se llama Identify You, se llama Develop You. Sí, identifícate, pero desarrollate. desarróllate. Desarrolla tu mejor versión. Ujú, Cada elemento se puede desarrollar y optimizar desde la autoconciencia. Y lo que acabas de decir hace rato, es muy importante buscar qué es lo que te lleva a tener la confianza para tomar un paso más. Y ujú. es más sencillo de lo que piensan. Busca metas
que son más importantes que tus miedos. Por ejemplo, Develop para mí, esto es una misión de vida más grande que yo, es una responsabilidad para mí compartir Así esto es. con el mundo. Entonces, tenga que pasar por los retos que tengan que pasar, tengo que enfrentar las cosas que tengo que enfrentar. Yo no me puedo rendir nunca porque tengo una misión tan grande. Entonces, Ujú, ¿qué es lo que a ti te da sensación de misión o propósito si te lo permites? ujú. Donde Así es. nada te puede permanentemente desviar o bajar de como Sí. sí, Sí, y es importante también que para que te dejes de juzgar a ti mismo, que dejes de juzgar a otros, sí, ¿sí? Deja de juzgar a otros, deja de considerar sus acciones como de forma personal, sí, o sea, que lo hacen por ti, por molestarte, por agredirte. La gente es como es, no es por sí, ti, ¿no? Y recíbete como eres, sí. ¿no? Agradece 5 personas, 5 cosas de ti. Ujú, Empieza por agradecer 5 cosas de ti. ujú, Y en ese momento vas a o sea, cuando logres verte a ti mismo, recibirte a ti mismo como eres, vas a empezar a darte cuenta del gran regalo que eres para sí, ti y para el mundo, porque hay tantas cosas que puedes aportar y hacer que no lo reconoces, ujú. que no lo ves. No, totalmente. Y mira Y que ambos hemos vivido eso. sí. ¿No? Y los 2 algo que creo que compartimos, somos personas que somos responsables por muchas personas, tanto en nuestras familias como en como en nuestras carreras, somos responsables por muchas personas. Y cuando eres una persona que eres responsable por muchas personas y en un rol de liderazgo, pues, cuando hay un fracaso, cuando algo no sale bien, te culpan a ti. Ujú, Cuando las cosas se ponen intensas, la presión se ujú. multiplica en ti. Sí, Entonces, a veces también, cuando sentimos que más la estamos cagando, tenemos que reconocer que si sentimos todo esto también es porque personas han confiado en nosotros, porque nosotros mismos hemos asumido ciertas responsabilidades. Hemos logrado tanto para llegar a ese punto, que sí. a veces sí, hay días que quisiera que ese día no pasara, quisiera que ese evento no pasara, pero la verdad hay que reconocer que a veces cuando más débiles nos sentimos, es porque realmente estamos siendo muy fuertes. Y eso Ujú. es algo que sí. ¿Cuántos de ustedes ahorita se están minimizando completamente sin darse cuenta que en sus casas, si ustedes desaparecieran, la casa en 2 segundos sería un caos? En su Sí, trabajo, de repente todo sería un caos. ¿Cuántas cosas? Y hay personas que contribuyen tanto, pero de forma discreta. ¿Cuántas cosas sí, estás tú haciendo de forma discreta que nadie se da cuenta y nadie te da las gracias, pero tú sabes que el momento que tú dejas de hacer eso, todo se cae. todo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. también reconoce eso. Reconoce eso. Y y esperamos que el día de hoy haber plantado una semilla en ti Ujú. de explorarte, de buscar en ti esas cosas que te hacen diferente, esas cualidades que te hacen ser un Sí, una persona valiosa, sí, porque es importante que te reconozcas y que sí, lo veas, y que cuando veas eso, vas a encontrar la fuerza para luchar contra el miedo. sí. Y que no es ese miedo al rechazo que tienes es un miedo tuyo, no es un rechazo real. Mm, Ajá, porque la gente cambia de opinión, ujú. porque la gente actúa sin pensar en ti. Sí, Entonces, no lo hace por ti. ujú, Entonces, cuando tú estás seguro de ti, de lo que tú eres, ujú. ese miedo puede desaparecer. Es increíble y suena como, ay, sí, suena fácil. Y hay personas que nos van a escuchar y decir, sí, 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 pero ya he tratado todo. Está bien, no pasa nada. Mañana es otro día. Intenta de nuevo, sí. Y puedes intentar de nuevo. Y una cosa que voy a decir, si a ti te está costando trabajo reconocer tu propio valor, porque hemos hablado de haz una lista de cosas, y busca tu diferenciador. A veces nosotros minimizamos lo que nosotros realmente
contribuimos a los demás porque nos comparamos con otros. Pregúntale a los demás, ¿qué es lo que es fácil para mí? ¿Qué es Ajá, difícil para ti? ¿Qué exacto. es lo que yo contribuyo a esta relación o esta amistad? ¿Qué es lo que yo hago más fácil en tu vida por ser parte de tu vida? Esas son las preguntas que pueden hacer a sus seres queridos y colaboradores que de repente abren espacios y yo me he dado cuenta de muchas cosas que yo minimizaba Así en es. mí. Y Así, eso que dices es bien importante, porque cosas que tú no ves, es fácil que otros las vean. sí, sí, Entonces, como dices, si tú no lo puedes ver, sí, pregúntale. sí, Pregúntale a alguien de sí, sí, sí. ¿no? Y lo vas a ver. Y si no te dan buenas respuestas, busca nuevos amigos. Exacto. Sí. No, Es a una buena. veces sí se requiere, a veces cambio de Sí. ámbito es lo que se requiere. A veces sí, a veces sí. No siempre, pero a veces sí. Hay tantas posibilidades, pero no se den por vencidos. Y esto viene de una persona que ha sufrido muchísimo de miedo al rechazo y que todavía tiene como ese instinto y tengo que activamente decir, no, no, no. Y, y algo que también, un último tip, respiren lento porque su sistema nervioso está aumentando cortisol, adrenalina, está entrando en pánico, tiene miedo de las consecuencias de lo que va a pasar, que si se van a quedar solos o que si van a perder la oportunidad o que si van a perder el apoyo, que si van a perder eso, lo otro. Se puede imaginar todas las peores cosas en el mundo, pero eso es porque sus cuerpos y sus sistemas nerviosos están operando bien, no están defectuosos, están sobredesarrollados y a veces respirar. Y lo que yo hago cuando me pasa eso, me digo a mí, tú puedes con esto, tú puedes con esto, estás seguro, estás bien, no te preocupes, actualízate, date cuenta que tú no estás en ese evento pasado, no estás en ese cosa pasada, porque a veces cuando hemos vivido traumas, cuando hemos vivido cosas fuertes, nuestro sistema nervioso entra en un pánico extremo cuando algo nos recuerda de esa sensación y hay que Así es. actualizarnos. No, la verdad, esto no es relevante ahora. Gracias por protegerme, cuerpo, yo puedo. Gracias por protegerme, pero yo puedo solo. Y, Maravilloso y consejo, esto sí, maravilloso. sí. Sí, 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 sí. Entonces, Para que reconocer que se está activando una memoria y que no sí, es real lo que sí, estamos viviendo, sí, ¿no? sí, Estuvo increíble, increíble, Yannick. Muchas gracias por hoy. La verdad es que, sí, creo que sí, que cada día se crean cosas increíbles sí, y esperamos haber, hoy sido una luz, una respuesta a las preguntas que te estás haciendo. sí, sí. No, gracias a todos que nos escuchan, que nos ven, y no duden en comunicarse con nosotros si están pasando por algo ah, difícil o si están teniendo ansiedad con alguna situación. Aquí estamos para ustedes y también nos pueden solicitar temas. Siempre estamos sacando temas que sabemos que son relevantes a las personas que nos están escuchando y siguiendo. Entonces, bueno, besos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Bye.